Nuestras charlas siempre tienen un poco de muchas cosas, un poco de todo, y si no tienen el mérito de concretar una buena idea sobre los variados puntos que tratamos en ellas, bueno, al menos sepan comprender que tiene un desesperado intento por alcanzar un segundo de iluminación, un instante de claridad, el anhelo de un destello de inteligencia que se junte ahí con la sensibilidad para provocar una emoción o algo parecido. ¿Qué más quisiera yo que alcanzar un instante de esos? Por eso en cuestiones que tienen que ver con el tiempo y particularmente con instantes, está claro que en la especie hay a veces como una necesidad imperiosa de que el tiempo se detenga para saborear el goce de algunos momentos, el deleite de algunos placeres, eternizar un momento, porque siempre en mayor o en menor medida somos conscientes de que todo es fugaz y que hay muchos momentos en que quisiéramos que el tiempo se detenga. Por eso cuando reconocemos un placer momentáneo, un instante de felicidad, lo queremos abrazar para que no se nos vaya, así como el tango como abrazaba un rencor, lo recuerdan, ¿no? O no sé, o lo conocen. Esta noche para siempre se acabaron mis hazañas. Mejor que la diga él. Escucha. Esta noche para siempre terminaron mis hazañas. Un chamullo misterioso me acorrala el corazón. Alguien cae de los rincones del rigor. Ese tango como abrazado un rencor que cantaba el Imbatible, en estos casos, es un tango muy interesante porque el yo lírico expresa, es alguien que habla desde la muerte, ya está muerto el que habla, es una especie de confesión, que empieza incluso con una voz, que también lo dice Gardel de una manera muy especial, el varón ya difunto en el último presagio, en el último momento de su pobre vida rea, dejó al mundo el testamento de estas amargas palabras piantadas de su rencor. Bueno, estábamos hablando de otra cosa, que de instantes, de momentos más que fugaces, de flashes, vamos a intentar hablar y por ello hemos elegido dos referencias literarias. De puro capricho nomás y forzando mucho las cosas, asociamos el teatro griego, o la tragedia griega, y a un poeta que es uno de los factores que explican el éxito de Gardel, ya que estábamos hablando de él, el poeta Alfredo Lepera, autor de varias letras de tango famosas, entre otras, por ejemplo, la que vamos a hacer referencia hoy, que se llama Volvió una noche. Ya sé que hay muchos que me dirán, pero el éxito de Gardel no depende de Lepera. El éxito de Gardel depende de que Gardel cantaba como un dios, sí, está, ya lo sabemos, es obvio, por supuesto. ¿Quién va a discutir los innumerables cualidades del que es para mí el mejor cantor de todos los tiempos y de todos los géneros? Pero bueno, está, no era esa la conversación. Vamos por partes, dijo Jack Nicholson. No, otro Jack. Jack Norris. Ah, no, perdón, ese es Chuck. Bueno, uno que decía vamos por partes y que se llamaba Jack y que no sé el apellido. En las tragedias griegas, las de Atenas del siglo V antes de Cristo, siempre en su desarrollo hay un momento crucial, un instante de revelación en que el protagonista o a veces otros personajes, pero generalmente los protagonistas descubren o reconocen que están frente a un hecho determinante en sus vidas. Eso que lo convierte en seres trágicos, porque el destino habría tejido para ellos una red de hechos que los llevaron al descubrimiento de ese momento fatal. Así sucede, por poner un ejemplo, cuando Edipo descubre que él fue el que asesinó a su propio padre y que tuvo una prolongada relación incestuosa con su madre. Digo prolongada porque, bueno, si tuvo con ella 4 hijos, se supone que los encuentros íntimos entre Edipo y su mamá Yocasta fueron unos cuantos. Y yo a ellos les llamo ya prolongada. A más de 4 les llamo prolongada. Este descubrimiento del horror o reconocimiento que hacían los griegos, a ellos lo llamaban anagnórisis. Y por más que ese proceso para llegar a ella pueda irse dando gradualmente, como pasa en el Edipo Rey, siempre es un instante, un momento fugaz, en el que el ser humano se encuentra con esa verdad que determina para siempre el rumbo de su vida. Una de las maravillas de los autores de la tragedia griega,
o mejor sería decir ateniense, porque la tragedia es un género que nació en Atenas, es que comprendieron muy bien muchísimos aspectos de la condición humana, Uno de ellos es ese justamente, es invitarnos a reflexionar que aun cuando los seres humanos, los poderosos y la gente común, o sea, todos, tenemos una serie de elementos y señales que nos van indicando que algo estaba oculto en nuestra conciencia o para nuestra mirada. También, a pesar de que había indicios, no supimos a veces leer, o que enceguecidos por algo, o quizás haciendo uso de algo tan frecuente en los seres humanos como es la negación, nada de eso puede impedir que en algún momento el momento fatal y el conocimiento de ese algo oculto se nos revele. Eso que será determinante en nuestras vidas y que se va a hacer presente a través de un hecho cualquiera, para gritarnos que llegó la hora señalada. Nuestro destino se nos puso delante y nos invita a que nos miremos en un espejo que nos grita la verdad, esa verdad que nunca hubiéramos querido escuchar. Más o menos 2400 años después de que se representaran en los concursos de los teatros de Atenas esas tragedias, donde aparecía ese momento de revelación, ese descubrimiento, el poeta Alfredo Lepera escribió un tango, Volvió una noche, que ya hemos hecho referencia a él. Esta noche para siempre, tengo unas ganas de cantarlo. Bueno, 2 palabras sobre Lepera. Cuando el 24 de junio de 1935 murió Gardel en el accidente aéreo de Medellín, murieron también sus guitarristas, Riverol, Barbieri, el abuelo Carmen Barbieri, el sonidista, un empresario, toda la tripulación. Se salvaron 3. Siempre hay gente que tiene un poco de suerte. Sí, si salvarse en esos casos es tener suerte. Entre ellos el guitarrista uruguayo, por ejemplo, José María Aguilar. Pero la muerte más importante, uno puede decir, las muertes son todas importantes. Bueno, dejémonos de hipocresías, no son todas iguales, no seamos falsos. La muerte de Gardel evidentemente que fue la más importante e hizo olvidar un poco al resto. Entre ellos también murió Lepera, que era brasilero, pero era brasilero porque había nacido ahí, como Gardel era uruguayo porque había nacido acá. Pero no importa eso, en donde nazca la gente, eso es para la gilada. Entre los famosos tangos que escribió Lepera, Alfredo Lepera, Volvió una noche, que no solamente escribió tangos, cine, otras cosas, bastante completito Lepera. Lo resumo y lo hago sin ponerme colorado, porque un negro colorado quedaría medio morado y queda horrible. Bueno, así un hombre en el tango, ¿no? Me refiero a la historia del tango. Un hombre, la voz poética, ve interrumpida su vida, no sabemos cómo era su vida, por el repentino regreso de una mujer. Esa mujer, lo dice el texto, ¿no? Parece haber cometido una traición o algo así, y a la vez eso parece haber sido el motivo de la ruptura. Pero volvió una noche. El tiempo había pasado y el hombre percibe inmediatamente, apenas la ve, los estragos que hizo el paso del tiempo. A tal punto que dice que tuve miedo de aquel espectro que fue locura en mi juventud. El impacto es tal. Les ruego que lo escuchen al tango y deténganse en los detalles del texto. Bueno, si no lo escuchan, escúchenme a mí que estoy para esto. Quizás paralizado, el tipo la perdona. O mejor dicho, parece perdonarla, más por piedad que por otra cosa. En medio de una parálisis que le produce esta sorpresiva y fantasmal presencia. Pero ella también se percata que él también es un espectro. No lo dice la letra, está sugerido, casi no hay palabras en el tango. Él es brillante, Lepera, porque nos regala para darnos a entender que la comprensión del paso del tiempo, la imposibilidad de volver atrás, y la obra que hizo este canalla es el tiempo, ¿no? Convirtió a estas 2 figuras grotescas, hoy grotescas, a aquellos que en algún momento debieron haber sido 2 jóvenes bellos y vitales. Y cuando ella y él también lo comprenden todo, porque es casi simultáneo, es ese el momento de revelación, ella se va. Se frustró el encuentro. Llegó y inmediatamente se dio cuenta, tomó conciencia de la situación y se fue. Y se debe haber dicho diciendo a qué vine, como decimos nosotros tantas veces cuando vamos a algunos lugares. Nosotros los de entonces ya no somos los mismos, es un poema Neruda. Cuando se dio esta revelación, la de él y la de ella, una vez que ella partió, porque lo entendió todo, el hombre corre presuroso a mirarse al espejo.
y éste le devuelve su imagen actual. Que a veces, de verla tan seguido y en un acto de indulgencia con nosotros mismos, nos retiramos rápido del espejo de la verdad, o nos hacemos los desentendidos para negar la realidad, o corremos al Natal o a San Roque, o a las clínicas de rejuvenecimiento, que es una de las tantas maneras de luchar contra ese enemigo todopoderoso que llamamos tiempo. Los dramaturgos griegos y el poeta Alfredo Lepera, por diferentes calles e incluso yendo a lugares diferentes, se detuvieron un momento para entregarnos poesía que habla de nosotros y para recordarlos. Nos recuerdan a cada instante que sin buscarlo, sin quererlo, o aún queriéndolo evitar, siempre nos anda rondando el destino, y cuando él quiera, de forma sorpresiva o a veces anunciada, con un hecho o una serie de hechos, dirán que está presente en nuestras vidas para que lo reconozcamos a él, al destino, y para invitarnos a mirarnos en el espejo de la realidad.